Cruce de palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esta es la segunda parte, el segundo episodio de Cruce de Palabras, el podcast orientado a hacer análisis político con vistas a lo que van a ser las elecciones presidenciales del 2025 y las subnacionales del 2026. José Orlando Peralta me acompaña y tenemos un invitado de lujo hoy para hablar precisamente de las elecciones judiciales del domingo pasado. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar presente en este segundo episodio del podcast. Y bueno, la pregunta inicial, ¿cómo vio coyunturalmente este proceso electoral de las elecciones judiciales? Proceso, digamos, que viene muy traumático, con mucho retraso, con muchas dificultades. Había una desorientación total en la gente no sabía ni cómo votar, menos por quién votar. Un proceso bien raro. Digo raro porque no se podía hacer campaña, digamos, es un absurdo total que haya una campaña, que haya unas elecciones sin campaña. Todas las elecciones deben pasar por una campaña, un debate, conocer a la gente, los candidatos. Acá era todo lo contrario, aunque evidentemente la ley te plantea que haya lo que se llama una difusión de mérito un poco para conocer a los candidatos, pero los candidatos por su cuenta estaban prohibidos hacer, digamos, campaña. Un absurdo total, pero bueno, así lo tenemos. Digo absurdo porque eso va en contra de lo que se conoce como la libertad de expresión. La libertad de expresión te garantiza el ejercicio de los derechos de poder expresarte, difundir ideas, confrontar ideas. Si estamos hablando de candidatos, se entendería que esos candidatos pues deberían tener algún tipo de propuesta que piensan hacer una vez sean elegidos, y eso pasaría por hacer un debate, y no se hizo ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, todo el mundo, incluso hasta los propios abogados, colegas, a mí me preguntaban por quién voto, qué hago. O sea, ese nivel de desconocimiento es como la canción de Shakira, yo digo, una campaña, una elección sorda, ciega y muda, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos planteó el MAS, eso está previsto en la Constitución, por lo menos hasta ahora. Yo creo que no deberíamos ir a un cuarto proceso electoral con estas reglas del juego, que es un absurdo total. El mismo Evo ha reconocido que claro, los mismos masistas ya no están de acuerdo con esto. Es más, nunca estuvieron, creo, de acuerdo, pero les convenía. Entonces, todo lo que se ha hecho para ellos ha estado bien hecho, y seguramente ahora van a cuestionar muchas las cosas que ya no le van a convenir posiblemente en un futuro muy cercano. Ojalá sea así. Entonces, una cosa es el proceso eleccionario y otra cosa es lo que podríamos entender por una reforma estructural del sistema judicial, ¿no es cierto? Si bien la elección es parte de esto, pero yo diría que más importante que la elección va a ser que se comience con un proceso en serio de una reestructuración del Poder Judicial, que está, como todos sabemos, un desastre total. Venimos de dos procesos fallidos. Entonces hay unos desafíos ahí muy grandes para ver qué es lo que van a hacer las nuevas autoridades. Yo sigo creyendo que con muy rarísimas excepciones va a haber una continuidad en el Poder Judicial. Quiero decir, la mayoría de los que han salido elegidos o van a ser finalmente elegidos son gente afín al partido, son azules. Algo de azules tienen, no serán azules en su totalidad, digamos, pero bueno, hay medios azulitos, otros más intensos, digamos, ¿no es cierto? Pero azules al final. Como ustedes han dado cuenta, nos acompaña el doctor Williams Herrera, analista jurídico, con quien estamos desmenuzando un poco lo que ha pasado el domingo pasado. Y a partir de lo que usted habla de los azules, hago el paralelismo con la elección presidencial, la del 2019, la del 2020, en la cual parecía que la consigna en general, digamos, era el antievismo, es decir, este país los candidatos no tenían un programa, no tenían una agenda política para el país, y lo importante era que no continúe el MAS. Me parece, no sé si coincide conmigo, que en esta elección judicial, por lo que ha circulado en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, incluso habían listas con fotografías, cuáles eran los candidatos azules por los cuales no había que votar. La pregunta como analista jurídico es, ¿qué pasa con la meritocracia? ¿Qué pasa con la carrera? O sea, ¿es suficiente mérito ser antimasista para poder ser magistrado? No, el problema es que te viene un paquete cerrado. Para mí eso no es una elección propiamente, ¿no es cierto? Será un plebiscito, será otro tipo de cosa, pero no es una elección porque la asamblea te hace una preselección.
Y es ahí donde en esa preselección, bueno, la Asamblea en su conjunto, pero además dentro de la Asamblea hay una comisión de constitución que era la que se encargaba de hacer la primera depuración. Tomaba exámenes, recordemos los copies, la gente copiando, la gente de cómo le decían. Finalmente esa comisión lo que ha hecho ha sido un blanqueamiento de los candidatos. Digamos. Yo estuve de candidato, por eso hablo con propiedad, digamos, ¿no? Y me metí para ver desde adentro. Entonces, a mí me bajaron, obviamente que me bajaron. Y no le dieron las razones por qué lo bajaron. Y no me explicaron además, digamos, ¿no? Sin derecho a escuchar, a saber por qué. Yo sé por qué es político, digamos, pero lo que quiero decir es que esta comisión lo que ha hecho ha sido un blanqueamiento de los candidatos. Entonces, ahí es donde los candidatos, los que han logrado, digamos, pasar ese primer filtro, yo entiendo que han pasado con ciertos compromisos políticos o con apoyo político, excepto algunos muy pocos, digamos, ¿no? Muy pocos candidatos, creo yo, de los que se metieron a candidatear, es que no han tenido ese apoyo del MAS. El MAS lo que yo entiendo que ha hecho y seguramente va a hacer de aquí en adelante es que como la gente no quiere ya a los candidatos del MAS, entonces ellos ven quién es el candidato, estoy hablando en general, quién es el candidato más potable para que el MAS lo apoye desde la sombra, digámoslo así, claro, con tal de seguir teniendo algún tipo, digamos, de poder dentro de las esferas del poder. Hombre, no sé si me explico bien. Lo que estoy tratando de explicar es que en todas las elecciones que vengan de aquí para adelante, el MAS, obviamente hay un rechazo generalizado, todo lo que ustedes quieran. Entonces, el MAS, ¿cómo yo creo que va a tratar de buscar mantener sus espacios de poder? Va a ser a través de ciertos candidatos potables, ¿ok? Y por supuesto que tengan cierta afinidad, pero no se van a mostrar, creo yo, abiertamente antimasista, porque claro, eso le restaría votos. No sé si me explico lo que quiero decir, es que finalmente van a buscar candidatos, apoyar candidatos sin que sean propiamente masistas, pero que de alguna manera pudiera eso suponer un compromiso más adelante con el MAS. Aquí hay algo importante, estructuralmente hablando, que yo lo observo, es un proceso de involución institucional, así lo entiendo. Usted lo reconoce así porque son 3 elecciones que ha sido para empeorar todo. Sumado a ello, la cantidad de plata que se ha gastado, que son casi 430 millones de bolivianos en las 3 elecciones, y en esta han sido más de 200. No, seguro, o sea, seguro. ¿Qué sentido tiene? Porque usted dijo algo interesante al inicio. La gente iba a votar, pero no sabía por quién iba a votar. Peor, por qué iba a votar. Claro. A mí mucha gente me preguntaba, ¿por quién voto? Cuando me conocen, ¿por quién voto? Pero yo tampoco yo sabía por quién votar, digamos, ¿no? Así que esta situación creo yo que amerita, es una de las primeras acciones que tiene que realizar el nuevo gobierno. Obviamente tendría que ver el tema de en el Parlamento, cuáles las acciones de fuerza, etcétera, etcétera. Pero creo yo que esto tiene que cambiar sí o sí, ¿no? Porque estamos de ida al abismo con esta involución. Hemos retrocedido ¿cuántos años? Muchísimos años. Por eso es que el gobierno que suba, bueno, a ver, primero, yo no creo en que haya un cambio con el MAS. Si queremos abrir la posibilidad de un cambio, tiene que ser con un nuevo gobierno distinto, digamos, al MAS. El MAS ha tenido 18 años en el poder y no le ha interesado nunca pensar en serio un cambio en el Poder Judicial. Entonces yo no creo, por eso es que los que han subido ahora, esto va a suponer una continuidad. Hasta que venga un nuevo gobierno, se anime a tomar las riendas del Poder Judicial y se anime a plantear una gran reforma del Poder Judicial. Ahí yo creo que sí o sí necesitaríamos un pacto político, además, no solamente que haya un nuevo gobierno, sino que dentro de ese gobierno un pacto político, porque la justicia es transversal a todo. Y además, para hacer una gran reforma necesitas el concurso de los otros órganos del Estado. No puedes hacer una reforma unilateralmente, porque llegado el momento necesitas del Ejecutivo para presupuesto, por ejemplo, porque uno de los grandes temas es también cómo aumentar el presupuesto al Poder Judicial. Eso pasa porque te lo aprueba el Poder Ejecutivo. Necesitas leyes. ¿Las leyes dónde se hacen? En el Legislativo. ¿Okay? ¿Necesitas del órgano electoral? Sí, necesitas el órgano electoral. Entonces, necesitas un acuerdo nacional para poder garantizar más o menos en serio un proceso. Yo estoy hablando de una reforma estructural, no te estoy hablando de parche, no te estoy hablando de maquillaje, te estoy hablando de una reforma. La justicia está en terapia intensiva.
Necesitas, digamos, medidas duras, radicales, una cirugía de fondo para que esto pudiera salir a flote. ¿Quién lo tiene que hacer eso? No el gobierno. El actual no lo va a hacer. Y si por alguna razón el actual sigue, no va a haber cambio. Entonces, la única posibilidad que tenemos de cambiar es que cambie el gobierno que tenemos actualmente, venga un otro gobierno y pudiera, digamos, asumir todo este planteamiento de lo que supone una gran reforma del Poder Judicial. Sobre lo que está hablando, este ha sido un año en el cual se ha manifestado con una fuerza muy sólida la judicialización de la política. Es decir, por ejemplo, lo que ha pasado con Morales y su partido, una decisión de los magistrados autoprorrogados le quita la jefatura del partido, hay una decisión que prohíbe la repostulación. Más recientemente se va cerrando el cerco jurídico en torno a Morales. Había una orden de detención que data de octubre que no se puede ejecutar por el tema de la violencia y los bloqueos. Se ha cambiado, o sea, son cosas que jurídicamente son, la gente capaz que ameritaría una explicación. Por ejemplo, se ha cambiado la figura, ya no es estupro, se ha convertido en trata y tráfico de personas. Entonces, esta judicialización de la política también le juega una mala pasada respecto a las expectativas y la credibilidad que tiene la sociedad boliviana frente a la justicia. Claro, todo esto está vinculado, ¿no? O sea, el Poder Judicial es un órgano del Estado, está para frenar el poder, básicamente esa es su esencia del Poder Judicial, de no frenar todo tipo de abuso de poder. Pero lamentablemente el MAS, por su ideología, por todo lo que ideológicamente representa al famoso socialismo del siglo XXI, siempre buscaron la concentración del poder. ¿Okay? Al estilo Cuba, al estilo Venezuela, al estilo Nicaragua. Entonces, en esa búsqueda de la concentración del poder es que tomaron el legislativo, siempre, además con la mayoría que tenía el MAS, digamos, siempre tuvo bajo su control al legislativo, tuvo al judicial. Históricamente el judicial siempre ha estado más o menos como dependiente, pero nunca se había entregado, como decimos acá, nalgas y todo al Ejecutivo. Ahora se entregó nalgas y todo. Entonces eso supuso un nivel de concentración mucho más perverso ya, digamos, ¿no? Y entonces solamente en esa medida se puede entender la detención de Yanine Áñez, solamente en esa medida se puede detener la detención, secuestro, nómbrelo de menos, con Luis Fernando Camacho, ¿no es cierto? Porque el poder político tenía el control del poder judicial. Y entonces eso le permitía, y el Poder Judicial, en vez de hacer su trabajo, que era controlar los abusos del poder, más bien se puso al servicio del poder político y ahí se jodió todo. Ahora, dentro de lo que habla un poco de lo que menciona a propósito de esta debacle, de esta situación de falla estructural en el sistema judicial, yo pensaba en las elecciones y pensaba en las elecciones judiciales en el sentido de que tampoco se le ha sabido explicar a la población por qué han sido parciales, por qué en determinados departamentos han sido mutiladas, digamos. ¿A qué obedece eso? Justo estaba leyendo hace un par de días un tribunal de acá de Santa Cruz, pasada la elección judicial, ha habilitado una candidata a través de una sentencia. ¿Cómo es posible? Pues son las cosas raras, que eso tiene una explicación política, digamos, ¿no? Han hecho algunos... A ver, primero que es un proceso totalmente accidentado. Okay, un proceso más manipulado que pan casero, digamos, ¿no es cierto? Donde la comisión sacaba, metía gente, se saltaba, los aplazados subían, los que tenían buena nota los bajaban. Eso también daba lugar, lamentablemente, o dio lugar dio lugar a que se planteen estos recursos. Entonces el tribunal, digamos, constitucional, haciendo justicia, de alguna manera anulaba, bloqueaba y un poco pateaba, pero todo eso era político, todo eso ha sido político y ha sido, creo yo, diseñado por el Poder Ejecutivo. Me explico. En ningún momento Luis Arce quería elecciones judiciales, como nunca quiso censo. Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estaba muy cómodo con las actuales autoridades. Entonces de ahí vino el concepto de los autoprorrogados, que se autoprorrogaron, etcétera, etcétera. Y lo que siempre quería el Poder Ejecutivo era, como no tenía mayoría en la Asamblea Legislativa, y eventualmente podían boicotearlo, aunque eso también ha sido discutible porque en los grandes temas finalmente se ponen de acuerdo. Entonces yo creo que lo que dijo el Poder Ejecutivo, bueno, como yo no tengo mayoría en el Legislativo, acerquémonos mucho más al Poder Judicial y sobre todo al Tribunal Constitucional, que es donde se
ventilan los temas mucho más políticos. Entonces, de ahí vino la idea de tenerlo muy cerca al Tribunal Constitucional y sacar muchas sentencias que les convenía al Poder Ejecutivo. Entre esas sentencias, entre esas resoluciones judiciales, recordemos, está el recorte de atribuciones en la Asamblea Legislativa. Recordemos que ya no se puede censurar a un ministro, o si lo censura ya no lo destituye como originalmente estaba previsto. Le quitaron también atribuciones al órgano electoral, pero también es que los órganos, en el caso particular del electoral, no, yo creo que no ha cumplido también no ha hecho su trabajo. Recordemos que los famosos congresos del MAS, unos aprobaba, otros no aprobaba, en unos decía que sí, en otros, y al final un culipandeo que terminaron, digamos, entrando al juego que quería el Poder Ejecutivo. Siempre el Poder Ejecutivo, yo creo que tenía muy claro de que no podía conseguir todo lo que querían políticamente, me explico, querían la sigla del MAS, querían quitarle la sigla del MAS a Evo, querían inhabilitarlo. Eso no lo iban a conseguir aparentemente por la vía del órgano electoral, que es en principio donde correspondía que se resuelva todo eso. Entonces, como no se resuelve en el órgano electoral, salta al Constitucional. Y el Constitucional obviamente hace lo que estaba esperando que haga el Ejecutivo. Entonces, por eso es que ahora, curiosamente, ya el ministro César Siles, ha dicho que como ya ha habido una elección, así sea parcial, ya los autoprorrogados se van todos, incluyendo los 5. Siempre yo tenía la idea que queden estos 5 autoprorrogados donde no hubo elección para que sigan los autoprorrogados, era porque le convenía al Poder Ejecutivo. Pero aparentemente también ha medido el Poder Ejecutivo el costo político que supone tener a esta gente cuestionada, corrupción, un montón de cosas. Entonces creo que ya, y como también ya cumplió su objetivo político de quedarse con la sigla del MAS e inhabilitar a Evo Morales, ya parece que le ha dicho a los autoprorrogados, bueno, váyanse chicos, ya hicieron su trabajo, ya no los necesito, y le suelta la mano. Parece que va en esa línea. Entonces vamos a tener un Tribunal Constitucional posiblemente con menor número de magistrados. Hay una idea de que suban los suplentes, en fin. Yo creo que eso no es problema. Finalmente, con que se vayan, creo, los autoprorrogados ya cumplieron su trabajo y que esto puede seguir para adelante, no hay ningún problema. En algún momento el tribunal estuvo cerrado 2 años, el 2007, 2008, y no pasó nada. Nació con 5, después se amplió a 7 y después ahora 9, uno por departamento, un titular y un suplente. Entonces, con que funcione con 5 o 7, yo creo que eso no es un problema de Estado y que el próximo gobierno venga y trate de arreglar eso. Doctor, una pregunta. Perdón, digo arreglar porque no creo que sea posible, digamos, hacer una elección el año que viene para completar todo este entuerto. Sí. ¿No es cierto? Porque vienen las elecciones generales, supuestamente no se puede hacer en forma conjunta, no sé si tiene sentido hacer una elección otra parcial, definitivamente creo que ya no. Yo hubiera preferido que lo dejemos tal cual y que venga el nuevo gobierno y que ordene la casa. Dos preguntas en una. Ya. ¿Usted cómo ve esta situación de que en un escenario hipotético que haya un cambio? Un escenario hipotético que haya un cambio, ¿usted en qué tiempo considera que puede haber una reforma institucional y que haya un cambio real de la institucionalidad del Poder Judicial? O sea, porque se ha deconstruido tanto, ha involucionado tanto que no sé si hemos llegado ya al límite, pero no es que de un día para otro las cosas van a cambiar. Porque la gente, bueno, vota, voy a votar por esta persona, pero ellos no son magos. Suponiendo que los próximos magistrados que vengan son personas probas, pero tampoco son magos, porque hay una estructura del Poder Judicial, hay una cultura de depender del poder político, hacerle favor al poder político. ¿Esto usted considera de que cuánto tiempo vamos a tardar en poder reconstruir y que sobre todo la gente empiece a retomar la confianza? Porque uno encuestas que ve, estudios de opinión que hacen sobre la confianza ciudadana con las instituciones públicas, el Poder Judicial es el que se lleva el peor puntaje junto a la policía. Coincidentemente. O sea, coincidentemente. Por eso es que, y en la medida que uno confíe en una institución, obviamente la sociedad tiende pues a dividirse, a polarizarse, la anomia social, o sea, es muy, muy peligroso. A ver, ahí va a depender mucho de cuánto sea la voluntad política del nuevo gobierno, cuánto realmente le importe el tema y cuánto intente realmente tomar en serio el tema y abordarlo el tema, enfrentarlo el tema. Yo diría que también va a depender mucho de la propia correlación de fuerza que tenga el nuevo gobierno.
porque si es un gobierno, ojalá no por ahí débil, no puede hacer mucho. Va a depender que sea un gobierno relativamente fuerte y que tenga la voluntad de hacer ahí las lo cosas. corto, doctor. Más allá que sea un gobierno débil, que sea, digamos, haya una primera minoría que tenga el presidente, esto es un escenario hipotético, ¿usted no cree que la gente de la calle, de todos los sectores sociales, quieren un cambio del Poder Judicial? No, todo el mundo creo que quiere un cambio. O sea, hasta los masistas ¿quién quieren se un va a cambio. oponer, creo yo, a una propuesta? Sí, pero a ver, sumemos, imagínate, necesitas recursos. Necesitas hacer gestiones con la comunidad internacional para que te apoyen. En los años 90, donde yo también participé, había apoyo de USAID, había apoyo de la GTZ, se hizo una inversión grandísima, se hicieron muchas cosas que lamentablemente cuando él sube el MAS, en vez de continuar, lo tiró todo por la borda y puso su propio modelo de justicia, un desastre total. Entonces, una fecha exacta yo no te podría dar, va a depender mucho de quién sea el nuevo gobierno, cuánta voluntad política haya para eso, recursos, vínculos, gestiones internacionales, porque tampoco lo puedes hacer solo como boliviano. Y la comunidad te ayuda, pero eso eso toma su tiempo. Si querés un apoyo internacional, la gente te pide hacer proyectos, presupuestos, esos presupuestos entran en otros presupuestos que se aprueban en un determinado momento de los presupuestos. ¿Me entiendes? No es una cosa sencilla. Claro, no es sencillo. No es una cosa sencilla. Lo importante sería que venga gente que lo entienda el problema, que quiera trabajar, que quiera y que le ponga voluntad a las cosas. Y esto es un proceso largo, digamos, que podría llevar, yo diría, entre 3 a 5 años, una reforma estructural y en serio. Porque otro tema, Orlando, y ahí posiblemente vamos a coincidir, porque todos trabajamos en la universidad, yo diría que la reforma tiene que empezar en la propia universidad. Hay que cambiar los pensos del estudio, hay que modificar un montón de cosas, no se está enseñando de repente lo adecuado. Podemos entrar después en ese tema. Yo diría una verdadera reforma debería comenzar en la universidad. Entonces, si comenzamos en la universidad, imagínate cuánto tiempo tendríamos que esperar para que eso dé fruto. O sea, no es solamente un cambio de persona, Claro. Sí, es un cambio cultural. Exactamente. Es un tema de la cabecita, ¿no? Y se me viene a la cabeza justo que está hablando de la necesidad del cambio estructural. Por ejemplo, entiendo yo, ahí usted me va a corregir, de que muchos abogados desconocen, por ejemplo, el uso de o la forma en que se debe manejar la 348. El gobierno la ha creado, la ha normado, la ha impuesto, digamos, pero hay muchos abogados penalistas que o desconocen o no les gusta la forma de la ley y es por eso que aparecen, digamos, tantas tenemos igual, no ha solucionado el tema de la violencia de la 348. Sí. Eso es porque no ha habido una concordancia entre la implementación de la norma jurídica y la asimilación de parte de la masa de abogados, de litigantes, ¿cierto? Sí, en parte sí. Ahí hay que hacer un estudio mucho más multidisciplinario para ver las causas. Acá se está atacando los efectos, no las causas. Claro. Hay que ir a las causas. Y ahí entra el tema de la educación, fundamentalmente. Si querés atacar las causas, tenés que ir a la educación, cambiar el chip. Lo que nada más es cambiar de chip. Y obviamente los abogados somos los más conservadores del mundo, ¿no es cierto? Siempre estamos protestando con lo que tenemos, pero cuando viene la oportunidad de cambiar también rechazamos el cambio porque venimos con una formación conservadora. Por eso yo digo, el cambio debería empezar por la propia universidad, ¿no es cierto? Cambiar todo el chip, digamos, que se está enseñando. Seguimos con modelos educativos del siglo XX, en muchos no nos hemos enterado que viene una pandemia que cambió el mundo y seguimos, digamos, lejos del tiesto, ¿no es cierto? Entonces, el cambio... Por eso, depende también hasta dónde querrás cambiar. Tu pregunta yo te diría, ¿hasta dónde querés llegar? Si querés ir a un cambio, realmente un cambio, pero un cambio en serio, lleva tiempo. No es cuestión de un par de meses. Tenés que ver todo el tema de recursos humanos en el Poder Judicial, evaluar a esa gente, regularizar, no sé, pues ahí hay un montón de cosas por hacer. Entonces, ¿cuánto tiempo te va a mandar eso? Aquí, por ejemplo, a mí lo que principalmente me preocupa desde la perspectiva politológica es el sentido de empezar a recuperar la confianza a la par de los cambios, porque el cambio no va a ir de un día para otro. Claro. Esa confianza que tenga la gente de decir, bueno, esto hay voluntad de cambio, ya, ahora creo. Tenés que dar señales. Exactamente. Y los señales se dan con resultados. Es como la selección boliviana de fútbol. Vamos pasito a pasito, digamos, claro. ¿no? Pero ahorita estamos en contrasentido. O sea, yo digo... Estamos lejos. Estamos lejos, porque, y no solamente en lo jurídico, en otras instituciones, pero estamos hablando de lo jurídico en este momento.
es como que si sigamos yendo para atrás. Claro. O sea, como ni siquiera hemos dicho ya, basta. Claro, claro. O sea, todavía no está el basta. Volvamos, hagamos bien las cosas. No sé si es ilustrativo esto, pero es lo mismo que pasa con el fútbol. Si querés un cambio en el fútbol, tenés que comenzar desde las bases, de formar Sí. gente, desparasitarlo a los kunumi, todo lo que vos querrás. Eso lleva tiempo. Acá es más o menos lo mismo. La comparación parece tonta, pero puede ser muy ilustrativa para entender todo el fenómeno. Hay algo, no sé, una pregunta. No, reflexionaba un poco sobre lo que estaba conversando William y veía, por ejemplo, yo veo muchos profesionales, comunicadores, administradores, ingenieros comerciales, ingenieros forestales, que de pronto al no encontrar mercado laboral estudian Derecho. Hay un montón de gente que estudia Derecho, claro, pero no tiene la convicción real porque entiende, digamos, que, o sea, lo voy a decir francamente, que los abogados ganan plata rápido. Y no hay matemática. Y no hay matemáticas. Claro, entonces, no vuelvo a ese aspecto que dice, el aspecto educativo, ¿no? Porque tenemos gente que estudia por necesidad y no por convicción, digamos. O porque no puede estudiar otra cosa. O porque no puede estudiar otra cosa, ¿no? No, eso yo en la universidad lo vemos, ¿no? La gente que entra, bueno, o porque una tradición familiar es estudiar Derecho. Claro. No por convicción. No por convicción. O por vocación, que es lo que debería primar. Claro, porque yo también ahorita veo que hay para la masa, para las cantidad de personas que vivimos en esta ciudad, en este departamento, es el hecho desde la perspectiva académica de tener autoridades académicas de renombre, digamos, vigentes en este momento. Hay muy pocos, digamos, no hay proporcionalmente hablando como debería existir. Y eso creo yo también que incide de alguna forma, ¿no? Porque hay muchos abogados, ¿ya? Pero de esos masas de abogados son muy pocos los teóricos, los que están profundizando, como usted, por ejemplo, que está escribiendo, que está produciendo, que está aportando. Es muy limitado ese número. Y eso creo yo también que condiciona, ¿no? Condiciona lo que estamos viendo ahora. Es un reflejo de la realidad. Es un reflejo. Sí. Y como usted bien dice, esto tiene que empezar desde la universidad. O sea, de la universidad pública, creo yo, a nivel general. Las privadas tampoco son una lumbrera, quiero decir. Yo conozco algunas privadas. Pueden haber excepciones, ¿no? Pero en general todo es lo mismo. Incluso hay profesores que enseñan en la pública y enseñan en la privada. Quiero decir que es lo mismo. Yo también estuve en la privada un tiempo, circunstancialmente, ¿no? Entonces más o menos conozco el tema. El cambio yo diría que es en ambos, en todo el sistema educativo, en lo público y en lo privado. Porque si no, insisto, sería un poco medio engañarnos y que todo quede a medias, ¿no? El tema es mucho más profundo de lo que uno se imagina y mucho más complejo de lo que uno se imagina. No es tan simple. Una última preguntita, no sé si... No, eso. Es el tema, usted nos gusta hacer comparaciones en los análisis. ¿Qué modelo, digamos, de justicia a nivel mundial usted diría, no copiar, sino este modelo es un modelo ideal? Y se puede aplicar en el país. Puede aplicar, porque aquí nadie va a inventar la pólvora. Sino decir, bueno, este modelo interesante, podríamos trabajar buscando la manera de cómo acercarnos, digamos, ¿no? ¿Usted qué países en Latinoamérica ve? Hay dos modelos en el mundo, con uno con matices, pero dos modelos en el mundo. Hay lo que se conoce como el modelo continental europeo. Continental. Europeo, ¿ok? Y hay el sistema, el modelo anglosajón de Estados Unidos, sobre todo. Entonces, son los tipos ideales, digamos. Son los dos modelos. Más que ideales, yo hablo de modelos. Son modelos reales que existen. Entonces los países están más o menos con uno, con otro, digamos, ¿no? Entonces nosotros, después de las reformas que se han hecho en los años 90, estamos migrando al sistema anglosajón. Pero claro, Estados Unidos nos lleva 200 años de ventaja, que no es poca cosa, ¿no es cierto? Nosotros venimos de un sistema escrito, burocrático, pesado, que es el continental europeo, que lo heredamos desde España. Antes copiábamos código de Italia, tenemos esa costumbre, esa cultura del jurídica. copia, digamos, ¿no? Incluso el copia era tan no se le petaba ni los términos que a veces uno no entendía lo que estaba transcrito porque era un mal copia, digamos, del código francés, no sé, que duró siglos, digamos, ¿no? Entonces nosotros estamos saliendo de eso y estamos entrando al sistema anglosajón. Entonces necesitas una nueva mentalidad, una nueva formación, porque es una nueva visión de cómo ves el mundo. Un sistema mucho más pragmático, mucho más práctico, oral, sencillo, simple, con todo lo que supone el sistema anglosajón. Entonces, nosotros ya estamos metidos en esto y toda Latinoamérica está rumbo a esto. Entonces, lo que necesitamos es profundizar esta reforma para poder acercarnos en la realidad un poco a lo que es el sistema anglosajón.
Esto, recordemos, antes habían jueces jurados, teníamos jurado mixto, habían jueces técnicos, jueces ciudadanos, y la idea era ir aproximándonos al sistema anglosajón. El sistema anglosajón es con jurado, como uno ve en las películas, y los juicios deberían ser como más o menos uno ve en las películas. Mucho más oral. Mucho más oral, mucho más sencillo, mucho más dinámico, digamos, ¿no? Pero ahí está la formación del abogado, ¿no? Claro, por eso es que, claro, eso te La supone, oratoria. esto se supone otro. Ahí viene el tema de la formación. Nosotros no estamos preparando abogados litigantes, que se llama, ¿ok? Que tiene que ver con la oratoria, cómo hacer una exposición. Hay un montón de técnicas, digamos, que se llaman técnicas de litigación, como son los americanos. Los americanos tienen ahí, digamos, muchísima cancha. Nosotros estamos lejísimos. Nosotros venimos de un sistema escrito y de pronto te meten un sistema oral. Y la universidad no te está enseñando para este sistema, sigue con este sistema. Ahí viene el tema de Por la eso el universidad. formato de los cuadernos procesales. Claro, aquí es un problema de quién tiene más papeles. Claro. ¿No? El que tiene más papeles. El que ha presentado más memoriales, claro, incidentes. Y el problema no es un problema de cantidad, es un problema de calidad. Y esa calidad la tiene en el sistema anglosajón, no la tiene en el sistema continental europeo. Nosotros seguimos acá cuando ya estamos. Y con esta lógica de acá es con lo que se trabaja elecciones de jueces. Elecciones. Entonces, Ahora, para que te des cuenta de la dimensión de la formación, cuán importante Claro, es cuán si importante queremos es. pensar en una reforma, digamos, yo lo que integral. no y total. entiendo es cómo los mexicanos se están atreviendo a ir por elecciones judiciales. Pues eso es una decisión política. El populismo viejo está en todas partes, ¿no? Entonces, López Obrador se le ocurrió la idea para dejar algo, digamos, Y la una nueva presidenta lo está trabajando. Porque es un compromiso, me entiendo, político, es una estupidez, pero bueno, también hay estupidez en las decisiones otros políticas. países. Bueno, muy completo ha sido el análisis, agradecido. Ilustrador, muy agradecido. William, un gusto tenerlo en el cruce de Cuando palabras. quieran, encantado. Gracias. Bueno, retornamos a la segunda parte del espacio. Hemos tenido un análisis importante sobre las elecciones judiciales del domingo pasado. Sin embargo, la dinámica continúa. Estamos básicamente en un fin de año, pero ya estamos en un año electoral. Se han dado muchos sucesos esta semana y quizás el más importante es que aparentemente hay un principio de acuerdo para la unidad de la oposición. En horas recientes han aparecido los principales líderes de un bloque opositor que busca la unidad, encabezados por el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga Ramírez, Samuel Doria Medina y Efraín Suárez, en representación de Luis Fernando Camacho, han anunciado públicamente de que hay un acuerdo de unidad. Lo que no está claro aún es cuál va a ser el candidato. Entonces ahí acudimos siempre al análisis puntual y claro de Orlando. Orlando, cuéntanos. Hola Marcelo. Bueno, aquí el bloque de unidad ha tomado, digamos, una delantera. Es un bloque de unidad. No están todos los precandidatos, pero ya es una señal, es un mensaje que se está dando a la población de que están teniendo una voluntad, haciendo un esfuerzo por tratar de llegar el próximo año con un grupo con representatividad política, con actores políticos mediáticos conocidos, expresidentes, empresarios, gobernador electo a través de Efraín Suárez, y que seguramente para muchas personas, para mucha gente va a caer bien, ¿no? Porque aquí el eje discursivo de este bloque de unidad ya es el antimacismo. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo y probablemente es un eje discursivo que pega en la gente, ¿no? Porque fíjate vos cómo hemos visto las elecciones judiciales pasadas y cómo a los candidatos, a varios candidatos que consideran masistas ni la mano le daban. Por tanto, este sentimiento, digamos, antimacista, creo yo que en este momento es predominante. No te podría decir qué cantidad hay de gente, pero es predominante y están apelando a eso. Y este bloque de unidad se ha adelantado, ya, considerando también de que están con el tiempo en contra, porque estamos hablando de pocos meses de trabajo de campaña, pero que ya están ahí, ya han marcado agenda pública, mediática. Y creo yo que eso es muy importante, ¿no? Y en todo caso, digamos, esa es la señal que de alguna manera espera gran parte de la población. Más allá de alguna cantinfleada previa, digamos, en todo caso, de alguna manera parecía que había algún tipo de disonancia o de distanciamiento cuando Tuto Quiroga anuncia que él va con el FRI, que la sigla que va a ocupar es la del Frente Revolucionario de Izquierda, que era la sigla que ocupaba Comunidad Ciudadana para los anteriores procesos electorales. Eso de alguna manera generó un pequeño ruido previo a ese gran acuerdo.
Y a eso quiero sumarle también que han aparecido otros nombres que están, digamos, en un segundo escalón de estos 4 grandes líderes que firman el acuerdo, como por ejemplo el exgobernador Rubén Costas en Santa Cruz y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y el líder del Cambio 25, si no me equivoco es la sigla, Vicente Cuellar. Y Ernesto Suárez. Y Ernesto Suárez también estaba en la reunión, entre otros actores. Claro, esto es importante porque fíjate vos que aquí, creo yo, están apuntando estratégicamente a marcar agenda. O sea, hablar más de ello que hablar más de los otros y hablar menos de lo que pasa en la interna del MAS. Considerando, porque fíjate vos lo importante, lo del mensaje, es el antimasismo, es decir, se agotó el modelo económico del MAS, el modelo político del MAS. ¿Ya? Ahora hay que trabajar contra eso para que se agote de una vez con una alternativa, pero considerando también el contexto económico, la coyuntura crítica que vivimos en cuanto a la economía, ¿no? Y también lo que la gente está esperando, porque obviamente muchas personas que no necesariamente son militantes, que no necesariamente son tutistas, son mesistas o son antimasistas, pero sí quieren algo diferente a lo que está gobernando en este momento, probablemente lo ven con buenos ojos. Eso lo veremos en el transcurso del tiempo, pero por el momento, a fin de año, esto no sé en qué medida podrá tener un gran impacto, pero ya está dando un paso importante, considerando también, como te decía anteriormente, el tiempo que es muy corto para las precandidaturas opositoras sobre todo. Y también tiene que ver la representatividad, porque tenemos a Doria Medina, tenemos a Carlos Mesa, que de alguna manera representan a la clase media, al sector empresarial del occidente del país. De este lado tenemos la fuerza que atrae los votos de Luis Fernando Camacho, que de alguna manera te dan un pantallazo de que hay una oposición nacional. La pregunta es, ¿qué pasa con los otros candidatos que ya también están en carrera y han anunciado la intención? Tal es el caso de Manfred, el Bombón, y del otro lado Branco. En tu análisis, fíjate vos, ¿qué es lo que va a pasar fíjate vos con que es importante aquí, ¿no? Como en este momento este bloque de unidad que ha dejado, no sé si van a quedar fuera, pero por lo menos han de cierta manera han tomado la delantera, ¿ya? Están con un exgobernador y el actual gobernador de Santa Cruz. O sea, no es poca cosa. Ya están prácticamente, no sé si los han unido, pero están en la misma mesa. Rubén Costa con Fernando Camacho. ¿Ya? Antes que hasta hace una semana atrás o 2 días atrás nadie suponía, ahora ya lo estamos evidenciando. Por otro lado está Branco, ya que también tiene un discurso radical, él está a la derecha, ya él tiene también claro lo que quiere hacer, está ahí, no sabemos si él se va a incluir o lo van a incluir o va a quedar, digamos, como alguien que va solo. Y en el otro caso, que es Manfred Reyes Villa, evidentemente una autoridad electa en este momento que también está trabajando, pero que parece que es el que más, no sé si está automarginalizado o él no va a entrar en este bloque, ¿no? Pero están ahí. Lo importante ahora es que 2 cosas. Lo primero es la percepción que tiene la gente del sentimiento antimás, ¿ya? Y por otro lado, la demanda de muchas personas que no son políticas, ya que no son militantes, pero que dicen queremos ver unidad. Y, claro. si nosotros decimos, ¿quiénes son en este momento los que están dando un mensaje de unidad? Ya, así fríamente, es este nuevo bloque. Claro, ese bloque es el que de alguna manera le garantiza, a partir de los elementos que mencionas, la inclusión, todos los sectores de la sociedad. No sé porque si fíjate todos los vos el sectores mensaje que dicen, ¿no? De aquí todos somos precandidatos. Todavía, porque el 15, hay que hablar con fechas también, 15 de febrero recién se va a saber el nombre de la alianza y oficialmente hablando los candidatos. Por tanto está ahí, digamos, está el abanico abierto, pero ya han dado un paso importante, ya para avanzando en la construcción de un proyecto político que no necesariamente es lo ideal, porque no hay un programa de gobierno claro, no hay ideas claras, pero por lo menos han dado la primera señal que, señores, mire, estamos haciendo un esfuerzo por estar unidos y todos estamos contra el MAS. Y es ser coherente con lo que mencionas, ¿no? La unidad. En todo caso, cuando pensamos en los otros 2 candidatos, que pueden aparecer más, pero los que conocemos, el caso de Manfred o el caso de Branco. Pero no nos olvidemos un candidato precandidato que también algunas encuestas está ahí presente, que es Chi. Chi. Claro, porque tiene un discurso que es un discurso de identidad cultural, religiosa, digámoslo así, que de cierta manera Chi en las elecciones ha dado que hablar. Pero él en este momento no aparece en esta esfera, ¿no?
pero está ahí, está presente y seguramente va a, y entre otros precandidatos, ¿no? En todo caso, digamos, en algún momento Chi representaba los intereses de los cristianos, los evangélicos, que de alguna manera también están creciendo en el escenario político. Sí. Brasil es un ejemplo claro de ello, pero en todo caso, digamos, aún no se ha manifestado. A mí un poco me preocupa la soledad de a los que ahora sí es una soledad, porque entiendes con quién, qué figuras rutilantes de la política hoy por hoy puede incorporar Manfred, por ejemplo. Por eso te digo, aquí hay algo importante. ¿Quién encarna el antimasismo, por un lado, y por otro lado, quiénes encarnan la unidad? Claro. ¿De qué unidad pueden hablar candidatos que van solos, digamos? Claro. O sea, aquí, digamos, unidad, yo estoy demostrando que quiero tener unidad. Tuto, Samuel, si está Vicente, Mesa y los otros, con los otros, porque estamos viendo con líderes nacionales, líderes regionales, gobernador electo cruceño, ex gobernador cruceño, que ambos han tenido dos expresidentes que han tenido votación bastante legítima en Santa Cruz. Por tanto, más allá, viéndolo de manera fría, digámoslo así, ellos están ahorita trayendo hacia su terreno el discurso de la unidad. Que nos guste o no nos guste es otra cosa. Que los cambios que proponen sean profundos o no profundos, de izquierda a derecha, centro a derecha, es otra cosa. Pero por el momento, aquí ellos, a mi modo de ver, están con dos ejes discursivos, el antimasismo y la unidad. Perfecto. Ahora, ¿cómo va esta noticia que ha pateado el tablero político del país? ¿Cómo se va a reflejar en las encuestas? Pensando que las encuestas son una fotografía de un momento, ¿cierto? ¿Y quién las hace también? Claro, ¿y quién las hace? En todo caso, digamos, también ha sido muy llamativa esta semana los resultados que ha ido corrigiendo Marcelo Claure. Digamos, Marcelo Claure tiene toda una intención que él ha dicho que incluso va a apoyar de alguna manera a quien, de acuerdo a los estudios que él va patrocinando, sea elegido como el más votado o el que cuente con mayor apoyo. Ahora, habrá que ver qué es lo que dicen las encuestas en estas 2 últimas semanas de diciembre respecto a este bloque. Pues también es importante lo que dices, es un bloque donde todavía no se ha definido quién va a ser el candidato y donde también hay que ser el abogado del diablo, vaya a saber si van a continuar unidos, va a depender, digamos, de las voluntades respecto a ceder, porque estamos hablando de que ahí, salvo Luis Fernando Camacho, digamos, por el tema jurídico que tiene, los otros 3 eran presidenciables. Mira, si son estrategas, ya si hacen caso a sus estrategas, porque es obviamente deben tener estrategas, gente ahí trabajando con ellos, si hacen caso a sus estrategas, van a medir el impacto de esto, y en función de ello van a tomar decisiones. Pero lo que yo así intuyo cuando he visto esto es que ellos ya están tratando de marcar agenda mediática y que eso es muy importante. Y yo creo que están queriendo subsanar algo porque puede ser que se dispare, si no son coherentes con esta promesa de unidad, se van a disparar en el pie. Yo recuerdo precisamente el año 2020 una reunión, y siempre lo digo, en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, donde llegaron todos los candidatos, a Carlos Mesa, llegó Luis Fernando Camacho, llegaron todos con la idea de que iban a tomarse un compás de espera y hasta junio aquel candidato que tuviese mejor intención de voto en las encuestas iban a apoyar todos. Al final no se cumplió esa premisa, pasó lo que pasó, tuvimos las elecciones en octubre y tuvimos el porcentaje conseguido por Luis Arce frente a una oposición dividida. Entiendo un poco lo que refieres, que al hablar de este golpe de timón que han dado al anunciar la unidad, de alguna manera están blindando eso que pide la población en este instante, están respondiendo de una manera positiva, sujeto al análisis. Me preocupa un poco que, digamos, hay muchos candidatos, digamos, si quieres verlo, está bien, han conformado el bloque de la unidad, pero hay muchos precandidatos y habrá que ver cuán dispuestos están ellos a sacrificar un poco de su ego y sus aspiraciones versus yo creo que van a medir las encuestas, van a ver el impacto en los medios, si esto va a ser positivo o negativo, no nos podemos adelantar, pero a diferencia de 2020, Marcelo, está la coyuntura económica y la división interna del MAS. En 2020 la coyuntura económica no era tan fuerte, crítica, dura, no era tan fuerte como hoy día, había ya, pero había dólares, había diésel, había combustible. Y el MAS estaba
más unificado que nunca. Ahora Claro. el MAS está dividido y está en la situación económica. Por tanto, hay otras variables estructurales y coyunturales y circunstanciales que, digámoslo así, también, a diferencia de otros momentos, ahora están demostrando cierta voluntad ya para trabajar en esto. Veremos en el transcurso de enero, ¿no? Porque estamos hablando que ya estamos prácticamente a fin de año, pero lo han dado en un momento oportuno, al filo del fin de año, y cómo lo va a tomar la gente, y también qué otros actores van a sumar, porque no solamente son ellos. Estamos hablando de, digamos, los vicepresidenciales, porque ninguno iba a ir de vice, Claro. de esos 4. Y Es por muy otro, difícil, es ¿no? muy difícil, porque dos expresidentes, un empresario, etcétera, etcétera. Y por otro lado también, ¿con qué gente van a estructurar para el Parlamento? Ahí pongo el dedo ahí en la herida. Uno de los problemas, digamos, que siempre se ha mencionado es la inclusión de sectores sociales importantes, Populares e grupos sectores indígenas. populares, grupos indígenas. Hasta el momento, si ves la foto, ves líderes tradicionales vinculados con el empresariado, De con corbata. la clase media, de corbata, y no ves. No digo que digamos, necesariamente tenga que haber un candidato, pero si quieres de alguna manera seducir, aparte de la votación del electorado del occidente de este país, necesitas darle un poco de variedad, darle un poco de presencia de estos grupos de los que estamos hablando. Ahí va a ser muy importante, de acuerdo al análisis que haces, cuál va a ser la figura. Como todos son precandidatos, también en algún momento habrá que ver quién hizo la mejor apuesta de un vicepresidente y cómo se refleja eso en las encuestas, para ver, digamos, que al final este bloque de la unidad avance a elegir el mejor candidato posible. Yo creo que como principio de acuerdo funciona y que de alguna manera, digamos, se agarra del relato, porque hoy, digamos, ya ha pasado. ¿Te acordás que hace tiempo hablábamos de que, digamos, el discurso político se estaba construyendo en base a la división del movimiento al socialismo y la posibilidad de que Evo sea candidato o no, quién iría, si iría Andrónico? Hoy creo que ese tema ha pasado a un segundo plano, y hoy el gran titular y el que va a acompañar lo que queda de diciembre es el bloque de unidad. Sí. Eso perjudica, por ejemplo, a Reyes Villa en Cochabamba, y eso perjudica a Branco, porque en todo caso, de cierta digamos, manera, porque vos hablas de unidad cuando estás con otras personas. Claro. Que sean unidos no es otra cosa, pero por lo menos para la imagen, para el discurso, para el relato, están ahí. Y otro punto importante también, Marcelo, es que ya está tratando de poner en la agenda de debate es el tema de la privatización. ¿Ya? Reforma constitucional y privatización son las propuestas, y prestar plata del FMI y Banco Mundial. O sea, son cosas que, por eso te decía, dada la coyuntura económica, la división interna del MAS, la falta de diésel, la falta de gasolina, la falta de dólares, ahorita la gente, ¿qué es lo que quiere? Claro, quiere soluciones. Quiere soluciones pragmáticas, no quiere relato, no quiere cambio en el sentido de un nuevo mundo, no, quiere algo que le solucione su metro cuadrado de vida. Yo quiero ir al surtidor que haya diésel, yo quiero ir a comprar dólares porque necesito tener dólares en mi bolsillo para comprar cosas afuera, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí está lo político, de cierta manera político partidario, pero después viene ya lo político discursivo. Y en qué medida estas ofertas que ellos van a tener impacto en los diferentes sectores populares, grupos indígenas, clases medias y obviamente en el empresariado, ¿no? Algo que por el momento está en desventaja tanto el levismo como el arcismo. Sí. El levismo porque está neutralizado en el Chapare por los problemas que tiene Evo, y el arcismo porque hasta ahora da una solución pragmática a la situación económica. Sí. Además que en el ejercicio final, digamos, estamos a pocos días de que acabe el año. La fuerza más consolidada de la oposición es esta, y de alguna manera lo que se viene el 2025. Circunstancialmente. Claro. Circunstancialmente. Hay que ponerle todavía, digamos, hay que ponerle paños húmedos. Si bien es cierto, es la noticia dominante de la semana, vamos a ver cómo reaccionan. Algo que les ha costado bastante, ¿no? Claro. Porque la noticia predominante, ¿qué era? La división interna del MAS, que si Evo va preso, si no va preso, que si se va a estar... No, o el tema del gobierno. Pero ahora esto está marcando un giro, digamos, en el debate en la esfera pública. Vamos a ver, todo es cambiante. La próxima semana nos puede sorprender con nuevos temas y nuevos Pero vamos a continuar. Gracias por estar con Cruce de Palabras. Nos vemos en el siguiente episodio.